Hoy día vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo se necesita de un triángulo rectángulo. No se puede hacer en otro triángulo, no se puede calcular en otro triángulo que no sea un triángulo rectángulo. Entonces, como todos sabemos, el triángulo tiene tres lados y a esos lados se le ha puesto un nombre. A los lados que están al costado del ángulo de 90 grados se les llama catetos y al lado que está frente al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Ese nombre se le ha dado a los lados del triángulo rectángulo para poder calcular las razones trigonométricas. Hay que tener en cuenta también que en los triángulos encontramos también los vértices. Este es el vértice A, este es el vértice B que está en el ángulo recto y este es el vértice C. Esto es importante porque al frente de los vértices vamos a encontrar los lados, que generalmente tienen la misma letra pero en minúscula. Por ejemplo, aquí el vértice B tiene al frente el lado B, que es la hipotenusa. Aquí al frente del vértice C encontramos el lado C y aquí al frente del vértice A encontramos el lado A. Entonces, teniendo el triángulo rectángulo, podemos calcular las razones trigonométricas de uno de estos dos ángulos, porque esos ángulos son agudos, alfa o teta son ángulos agudos. Podemos calcular las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son seis: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Qué es el seno? ¿Qué es el coseno? Es un operador matemático. Así, por ejemplo, como este operador, este es un operador matemático que nos indica la operación de adición, este operador nos indica la operación de sustracción, este operador nos indica la operación de raíz. Entonces, el seno es otro operador matemático que nos indica, ¿qué nos va a indicar el seno? ¿Qué nos indica el seno que hagamos? El seno nos está indicando hacer una comparación entre los lados del triángulo, pero una comparación a través de la división. Entonces el seno nos va a indicar una división entre los lados del triángulo. ¿Qué lados del triángulo se van a dividir? Aquí vamos a escribir el seno de alfa. Nos indica que hay que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Bueno, en el triángulo rectángulo hay una sola hipotenusa, entonces no podemos confundirnos. Pero en el triángulo rectángulo encontramos dos catetos, entonces, ¿a qué cateto se está refiriendo cuando nos dice cateto opuesto? Entonces, eso nos lo va a indicar el ángulo. El ángulo nos va a indicar qué cateto vamos a tomar para calcular el seno. En este caso nos dice que es el cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo alfa? En este caso sería A. El lado A es el cateto opuesto al ángulo alfa, el que está al frente. Ese sería el cateto opuesto, pero para alfa. Porque como te repito, el ángulo nos dice qué cateto es el que vamos a utilizar. Si utilizáramos el ángulo teta, sería otro cateto. En este caso nos están diciendo que es del ángulo alfa, entonces sería el cateto A, que es el cateto opuesto a alfa, el que está al frente. Y la hipotenusa, bueno, la hipotenusa hay una sola hipotenusa que sería el lado B. Entonces, si quisiéramos calcular el seno de alfa, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería igual al lado A entre la hipotenusa, que es B. Eso sería. Entonces, si este es el cateto opuesto, el otro cateto sería el cateto adyacente. Ese sería el cateto adyacente para el ángulo alfa. Eso es con respecto a alfa. Como te repito, el ángulo nos va a decir qué cateto vamos a utilizar. Entonces, si quisiéramos calcular el coseno, ¿cómo se define el coseno? El coseno se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y aquí, como te vuelvo a repetir, el ángulo alfa, el ángulo es el que nos dice qué cateto vamos a utilizar. En este caso, si quisiéramos calcular el coseno de alfa, sería el cateto adyacente, que sería C, sobre la hipotenusa, que sería B. Aquí vamos a escribirlo al costadito. Sería C, el cateto adyacente alfa, sobre la hipotenusa, que en este caso es B. Ahora, hay que mencionar también que estos vértices son arbitrarios porque puede ser en otro orden o puede ser otras letras. Lo interesante aquí o lo importante es tener en cuenta quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Y quién es la hipotenusa también, porque la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90 grados. Es el lado mayor del triángulo. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas a la hora de calcular las razones trigonométricas. La otra razón trigonométrica sería la tangente. La tangente es otro operador matemático que nos dice que hay que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Es el ángulo quien nos va a decir quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Con respecto a alfa, el cateto opuesto sería A, el que está al frente,
y con respecto a alfa el cateto adyacente sería C, el que está al costado. Entonces, si quisiéramos calcular en este caso la tangente de alfa, sería cateto opuesto a entre el cateto adyacente, que sería C. A entre C. Así sería. La otra razón trigonométrica que veríamos sería la cosecante, que nos dice que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Quién nos dice quién es el cateto opuesto? El ángulo. El ángulo nos va a decir quién es el cateto opuesto. En este caso, considerando al ángulo alfa, el cateto opuesto sería A. Y la hipotenusa, bueno, hay una sola hipotenusa que sería B. La otra razón trigonométrica que podemos calcular es la secante. ¿Quién es la secante? La secante sería la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Quién nos dice quién es el cateto adyacente? Es el ángulo quien nos dice quién es el cateto adyacente. En este caso la hipotenusa es B, es la única hipotenusa, pero el cateto adyacente con respecto a alfa sería C, el que está al costado. Y la última razón trigonométrica sería la cotangente, que viene a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto? El ángulo alfa nos indica quién es. Para alfa, el cateto adyacente sería C y para alfa, el cateto opuesto sería A. Entonces, si yo quisiera calcular el seno de alfa, sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Alfa nos indica que el cateto opuesto, el que está frente a alfa sería A y la hipotenusa sería B. Sería así, A sobre B. Si quisiéramos calcular el coseno nos indica que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, ¿quién es el cateto adyacente? Alfa nos va a decir quién es el cateto adyacente. El cateto adyacente en este caso es C, el que está al costado. Entonces tendríamos que es igual a C sobre B. Si quisiéramos calcular la tangente de alfa sería cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién nos dice qué cateto es opuesto y qué cateto es adyacente? El ángulo alfa nos indica quién es. Alfa nos indica que el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es C. Esas serían las razones trigonométricas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí nos dice que a partir del gráfico calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Ese es el ángulo que vamos a considerar. Estos serían los catetos, los que están al costado del ángulo de 90 grados, y este sería la hipotenusa. Entonces vamos a calcular el seno. El seno de alfa sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Para alfa, el cateto opuesto sería 11, A, y la hipotenusa sería 61, B. Entonces tendríamos que sería 11 sobre 61 el valor del seno de alfa. Si quisiéramos calcular el coseno nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto adyacente? Para alfa, el cateto adyacente es 60, el que está al costado, y la hipotenusa es B, que es 61. Entonces tendríamos que sería 60 entre 61. Si quisiéramos calcular la tangente de alfa, la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Quién nos dice quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Alfa. Para alfa el cateto opuesto es 11, el que está al frente de alfa, 11, y el cateto adyacente sería 60. Entonces tendríamos 11 sobre 60 el valor de la tangente de alfa. La cosecante de alfa, la cosecante nos indica que hay que dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Alfa nos va a indicar quién es el cateto opuesto. El cateto opuesto es 11, entonces tendríamos 61, que es la hipotenusa, sobre 11, que es el cateto opuesto. Podremos calcular aquí también la secante. La secante nos dice que hay que dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Quién nos dice quién es el cateto adyacente? El ángulo alfa. La hipotenusa sabemos que es B, que es el mayor lado, el que está al frente a 90, que es 61, pero el cateto adyacente alfa, el que está al costado, 60, sería 61 sobre 60. Y finalmente la cotangente, que nos dice que hay que dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Quién nos dice quién es el adyacente y quién es el cateto opuesto? Alfa. Para alfa el cateto adyacente es 60 y el cateto opuesto es 11. Entonces tendríamos que el valor de la cotangente sería 60 sobre 11, y esas serían las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa en este triángulo rectángulo.